Los 70s fue la época con más actividad de asesinos seriales en Estados Unidos. Hoy les voy a empezar a contar la historia de uno de ellos. Un asesino que fue sentenciado por 21 asesinatos, pero cometió muchos más. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host Emi. Antes de empezar, les quiero contar de mi Patreon, una plataforma en la que si se suscriben pueden accesar 2 episodios extras al mes. Ya hay más de 30 episodios arriba y con eso me ayudan muchísimo para seguir haciendo el podcast. Esta semana voy a subir la segunda parte del caso de Gary Heidnik, un hombre que quería tener una familia perfecta, todo desde su sótano. Secuestró a 6 mujeres y las tuvo meses en su casa, constantemente violentándolas y torturándolas. Es uno de los casos que inspiró al personaje Buffalo Bill de la película El silencio de los inocentes. Y de hecho, el otro caso que también inspiró a ese personaje, también lo tengo en el Patreon. Así que no se pierdan ese contenido extra y espero verlos ahí. Ahora sí, vamos a empezar. En los 70s empezaron a aparecer docenas de cuerpos en las carreteras de California. Las maneras en las que fueron asesinados estos hombres variaban mucho, pero los investigadores no encontraban una explicación fuera de que una misma persona fuera responsable. Porque aunque eran muy diferentes los modos operandi, todos tenían cosas en común. Como por ejemplo, todas las víctimas eran hombres y niños. Muchos de los hombres y jóvenes eran gay y habían viajado a California porque era uno de los estados más abiertos y seguros en ese entonces para la comunidad gay y homosexual. Y en estos años en específico eran una parte de la sociedad muy vulnerable. Lo obvio es la discriminación y violencia que sufrían, pero en estos años también estaba la epidemia del VIH y el gobierno estadounidense no lo había reconocido. El presidente ni siquiera había dicho la palabra VIH en este punto en ningún discurso que estaba dando. Además, muchos de estos jóvenes se habían ido de sus casas buscando aceptación y libertad, pero por lo mismo nadie los estaba buscando y sus desapariciones pasaron desapercibidas. Y si esto no se les hace suficiente, era muy fácil para asesinos y agresores tener acceso a estos hombres porque muchos eran trabajadores sexuales. Pero todas las víctimas que eran menores o que no eran homosexuales o trabajadores sexuales también fueron muy fáciles de atrapar. Porque era la era del ride. Todos pedían ride. Había gente que viajaba de estado en estado simplemente pidiendo rides para la gente que veía en la calle. Y pues era lo más normal y no se consideraba el peligro que hoy sabemos que es. Todos nosotros que somos adictos al crimen y que consumimos mucho de este tipo de contenido, sabemos que eso es un peligro hacer este tipo de cosas. Y todo esto es para decir que si eras asesino serial en este punto, era muy fácil que no te cacharan. Y todos sabemos que los 70s fueron los años de oro para los asesinos seriales en Estados Unidos. Pero bueno, estaban descubriendo todos estos cuerpos y no sabían por dónde empezar a investigar. Y los medios le pusieron al asesino Freeway Killer, el asesino de las carreteras. Pero en realidad no existía un solo culpable detrás de estas muertes, sino 3. Billy Bobbin, que sentenciaron por 14 asesinatos, Randy Kraft, quien tenía un mínimo de 16 víctimas, y Patrick Kearney, el asesino de hoy, quien recibió sentencias por 21 asesinatos, pero llegó a confesar 32. Sin embargo, muchas de estas confesiones no se han podido corroborar. Ahora, vamos a regresar en el tiempo, al 24 de septiembre de 1939. El día que George y Eunice Kearney tuvieron al primero de sus 3 hijos, Patrick Kearney. George era un policía en Los Ángeles y Eunice era ama de casa. Patrick tuvo una infancia un poco difícil, siempre fue tímido y reservado, flaco y débil, y por eso fue víctima de mucho bullying en su escuela. Llegó a decir en entrevistas que alguna de sus víctimas las escogió porque le recordaban a sus bullies, pero no sé cuánto me compré esta historia o justificación. Yo creo más bien que desde chiquito sintió mucho enojo y nunca supo cómo manejarlo y eventualmente eso se convirtió letal.
El papá de Kearney era un hombre estricto que a veces no lo dejaba salir a jugar con sus amigos y a veces lo amenazaba con llevarlo a la cárcel si no se comportaba. No me queda claro si era en un plan muy agresivo cuando le decía esto o si lo hacía para asustarlo, como todos los papás inventan algo para asustar a sus hijos para que se comporten. Ya sabes, como yo me acuerdo que a mí me llegaron a decir en algunos lugares en público que ya no corriera o ya no gritara o lo que fuera porque ahí venía la policía y si no me iban a regañar y me iban a meter en problemas con la policía. No era una forma de regaño. También pues existen miles de historias como el coco para que se duerman los niños. Entonces no me queda claro si lo hacía como en ese sentido o si era algo más agresivo. Y si es que fue algo más agresivo, pues no sé cuánto haya, o sea, qué tan abusivo verbalmente haya sido George hacia sus hijos. Y no sabemos esto porque a Kearney no le gustaba hablar mucho de su infancia y de hecho hay muchas fuentes que mezclan su infancia con la infancia de su futuro novio, que les voy a contar eso en el episodio que sigue. Entonces la información sobre esta etapa de su vida es un poco confusa y poco confiable. Pero de lo que pude encontrar es que desde chiquito tenía pensamientos siniestros. Cuando tenía solo 5 años, secuestró a un niño de 3 años de su vecindario. El niño estaba jugando en el jardín y cuando el papá entró a la casa por algo rápido, Kearney se lo llevó a la casa de su abuela, entró por la puerta trasera y se escondió. Obviamente su abuela lo encontró rápidamente y regresaron al niño a su casa y no hubo necesidad ni siquiera de involucrar a la policía. Todos pensaron que fue un simple error, pero según lo que cuenta Kearney, él quería llevarse a ese niñito. O sea, lo hizo a propósito. A esa misma edad empezó a ir a la escuela y como ya les mencioné, toda su vida escolar fue bulleado. Cuando estaba más grande le gritaban insultos homofóbicos y todo esto se lo fue guardando. Él nunca empezó peleas, nunca se defendió, nada. Todo el enojo lo guardaba y guardaba. Y a los 8 años empezó a tener fantasías homicidas, en las que se imaginaba matando a sus bullies. Ahora, estamos hablando de un niño de 8 años. Me cuesta muchísimo pensar que desde este momento era una causa perdida. Yo en especial no creo que no haya tenido arreglo, ¿no? Pero en su vida no tenía ninguna herramienta para procesar su enojo y pues trauma de manera sana. Y claramente nunca desarrolló estas herramientas, nunca las encontró. Pero si es que hubiera tenido acceso a terapia o algo similar, ¿ustedes creen que hoy estaría contando esta historia? Y realmente les estoy preguntando esto, o sea, no creo que exista una respuesta correcta, pero me interesa saber qué opinan ustedes, porque creo que pues siempre es un punto de debate cuando estamos hablando de asesinos seriales, si nacieron o se hicieron, ¿no? Yo creo que se hacen y yo sí creo que hay cosas que podemos hacer como sociedad para prevenir que estos asesinos se formen y se vuelvan asesinos, porque sí creo que muchos de ellos vienen de infancias muy difíciles y ya sé que no todas las personas que tienen infancias difíciles se convierten en asesinos seriales. No creo que haya una forma de explicar por qué algunos sí, por qué algunos no. Lo único que sé es que yo creo que sí, a través de herramientas, si se le enseñan a niños de chiquitos, sí podemos prevenir que los que sí se vayan a volver, que no se vuelvan asesinos seriales. Pero fuera de esto, Kearney era un buen estudiante, tenía calificaciones decentes y de hecho, cuando le hicieron un examen para determinar su IQ, salió muy alto, de 180, más que Ed Kemper. Se clasifica como genio. Pero no pude encontrar nada que pusiera como referencia a su inteligencia en su vida normal. Lo único que encontré es que aprendió varios idiomas, entre ellos español, japonés y chino, y que le iba muy bien en su trabajo. Pero fuera de eso no hay ningún artículo que diga como sí, era conocido por su inteligencia y tenía calificaciones de 10 y becas en toda o sea, nada de eso hay en su historia de lo que yo pude encontrar. Pero también tengo que decir que es un asesino serial que no tiene tanto sobre, o sea, no han escrito tanto sobre él. No sé por qué, porque pues, claramente tiene un buen de víctimas, pero sí no hay mucho al respecto de Kearney. O sea, no hay muchos documentales, no hay muchos artículos, nada, no hay biografía siquiera, nada. Cuando tenía 13 años, George Kearney compró un rifle calibre 22 para cazar y para enseñarle a sus hijos a cazar. Lo que no sabía es que estaba enseñándole los métodos con los cuales iba a asesinar a más de 20 personas.
Lo primero que aprendió y que se llevó con él a sus hallazgos homicidas fue el calibre de la pistola. Todos los asesinatos en los que hubo una pistola involucrada con Kearney siempre fue una pistola calibre 22. Era su arma preferida y fuera de que se le hiciera cómoda o que fue la que más sabía manejar porque es con la que aprendió a manejar armas, era porque era muy eficaz. Aparentemente, y esto es algo que pues, yo no sabía, las balas calibre 22 son tan pequeñas que normalmente no llegan a atravesar. Es decir, no salen de la cabeza de sus víctimas y por ende no salpican tanta sangre cuando les dispara. O cuando les disparaba, mejor dicho. Lo que me lleva a la segunda cosa que aprendió. Según su papá, si le disparabas a un puerco atrás de la oreja izquierda, sangraba menos. Intenté buscar si esto era verdad, pero pues, no tuve ninguna respuesta de si es verdad o no, porque pues, es algo muy, muy raro de googlear. Lo que sí sé es que Kearney sí creía esto y la mayoría de sus víctimas tenían disparos del lado izquierdo de la cabeza. En su adolescencia, como es normal en esta etapa de vida, empezó a tener fantasías sexuales. Lo que no es normal es que en sus fantasías sexuales mataba a gente, en especial a sus bullies. Y algo interesante también de estas fantasías que manifestó más tarde en sus crímenes es que en sus fantasías tenía completo control de la persona. En esa etapa de su vida, su papá consiguió un trabajo como vendedor en una agencia de viajes en Arizona y se mudaron. En su escuela ahí también lo bullearon y menos de un año después regresaron a Redondo Beach, California. A los 17 años, en 1957, se graduó de preparatoria y la familia se mudó a Houston. Hay muchas fuentes que dicen que aquí conoció a una mujer y se casaron, pero que fue un matrimonio muy corto y poco después se divorciaron. Sin embargo, no encontré registro de ningún matrimonio de Kearney y en ningún lugar se menciona el nombre de esta mujer. Entonces, no sé si sea verdad o si haya sido de esas cosas que se confunden con su novio. En lo personal, yo no creo que se haya casado, porque además ese mismo año se regresó a California sin esposa y se metió a estudiar ingeniería en el Camino Community College. A los 19 años dejó sus estudios y se unió al Ejército del Aire y lo mandaron a una base en Texas después del entrenamiento básico. Y en 1960, cuando él tenía 20 años, conoció a David Hill en esa misma base. David Hill nació en Lubbock, Texas, el 23 de diciembre de 1942. Era el séptimo de 9 hijos, venía de una familia pobre y extremadamente religiosa. Su papá se suicidó cuando estaba chiquito y toda la vida le costó, conseguir trabajo. No acabó la prepa antes de meterse al ejército y cuando conoció a Kearney ya estaba casado con una mujer llamada Linda Hill que había sido su novia desde secundaria. Pero cuando Hill y Kearney se conocieron, fue amor a primera vista. Un año después, en 1961, a ambos los sacaron del ejército. En el caso de Kearney no se especifica la razón, pero en el caso de Hill se registró que fue por un trastorno mental no especificado. Que ahí les va un dato curioso. En ese entonces la homosexualidad en el ejército se consideraba un trastorno psicológico. Según ellos, las personas homosexuales eran incapaces de llevar a cabo sus deberes. De hecho, en el Pentágono había documentos hasta el 2006, o sea, casi 20 años, que seguían clasificando la homosexualidad como un trastorno mental. Entonces, puede ser que haya sido que alguien los cachó y se dio cuenta que tenían una relación y por eso los dieron de baja. Pero pues esto es especulación y nada está confirmado. Cuando los sacaron, se fueron a vivir juntos a Long Beach, California. Hill terminó un curso que le dio un diploma equivalente a un diploma de preparatoria. Kearney estaba buscando trabajo y tomando clases de historia en la Universidad de California. Parecía que estaban empezando a hacer una vida tranquila y feliz, pero no. Hill a menudo desaparecía por días e insistía en tener una relación abierta. A Kearney no le gustaba esto porque, más que nada, quería tener control, pero la manera en la que manejaba cualquier disgusto era guardándoselo. Nunca se peleó y evitaba conflictos a toda costa. Pero cuando en 1962 Hill le dice a Kearney que va a hacer un viaje por todo Estados Unidos y acaba en Texas, de vuelta con su ex esposa, Kearney ya no pudo más y todo ese enojo lo enfocó en matar. Kearney tenía 22 años cuando mató a su primera, segunda y tercera víctima.
confesó a los 3 asesinatos y les dio a las autoridades varios detalles. Sin embargo, no fue suficiente para que los investigadores construyeran un caso en su contra. Simplemente no había suficiente evidencia y por esos 3 primeros asesinatos no los sentenciaron. Su primera víctima fue un chavito de Luisiana o Oklahoma, no estamos seguros, de 19 años. Conoció a Kearney pidiendo ride en Indio, California. En ese entonces, esa área era muy rural, tenía 10,000 habitantes nada más y la mayoría era desierto desalojado. O sea que había muchísimos lugares en los cuales te podías esconder o esconder cosas, o en este caso, cuerpos. Cuando llegan a un área suficientemente alejada, Kearney le disparó a esta víctima, luego violó el cuerpo y lo dejó ahí. El nombre de la segunda víctima tampoco se sabe, pero según su confesión, lo mató de la misma forma y en el mismo lugar que al primer hombre. Lo que también dijo fue que su segunda víctima era un adolescente de 16 años y según Kearney lo mató porque era el primo de la primera víctima y los había visto irse juntos y para no dejar testigos lo mató. Ahora, no hay manera de comprobar esto porque ni siquiera tenemos los nombres de estas 2 víctimas. Pero poco tiempo después de esto mata a su tercera víctima, un hombre de 18 años llamado Mike. Y antes de que les cuente de este asesinato, creo que tenemos que mencionar la rapidez con la que mató a sus primeras 3 víctimas. Es rarísimo que un asesino serial empiece matando con tanta frecuencia. Normalmente vemos que se van acelerando cuando llevan matando más tiempo. Esta impulsividad no es tan común en asesinos seriales cuando están empezando, porque pues no tienen experiencia. El asesinato de Mike fue igual que el de las primeras 2 víctimas. Un balazo, necrofilia y luego dejó el cuerpo ahí mismo en donde había matado a la persona. Y creo que desde este momento establece su modus operandi. Para Kearney no se trata del dolor. Su gratificación sexual no viene de ver a sus víctimas sufrir como muchos otros asesinos. Ejemplo, Ted Bundy. Kearney encuentra su alivio o placer del completo control que adquiere cuando mata a sus víctimas, porque su necrofilia nace desde un lugar en donde es el momento en el que él tiene 100% control sobre la otra persona. No hay nada que la otra persona pueda hacer, obviamente, está muerta. En ese sentido, es muy parecido a Kemper. Y después de este asesinato, deja de matar varios años. La única explicación que yo vi, basándome en su vida personal, es que empezó un trabajo en una compañía de aviones llamada Hughes Aircraft. Empezó como ingeniero y al año lo promovieron. Su jefe dijo que era un excelente empleado, era muy responsable, un poco callado, pero amigable y era muy confiable. Y entre 1962, que fue cuando consigue este trabajo, y 1964, Hill regresa a la vida de Kearney y se van a vivir juntos a Culver City, California. Kearney prácticamente mantenía a Hill y por un tiempo se ve que estuvieron en una relación más o menos estable. Hill por fin se divorció de su esposa Linda y no se sabe mucho de este periodo de sus vidas. En septiembre de 1967 viajan a México juntos a visitar a un amigo que se llama George. Y luego en diciembre George decide visitarlos, pero por alguna razón Hill no estaba. Solo estaba Kearney, quien recogió a George en San Diego y lo llevó a su casa. Esa noche, mientras George dormía, le disparó en la cabeza y lo mató. Después de esto, lo sodomizó y como tenía un vínculo personal con George, tenía que asegurarse de que nadie encontrara ni el cuerpo ni ningún tipo de evidencia. Y para esto se llevó el cuerpo al baño y en la tina lo descuartizó y luego lavó el cuerpo. Cuando confesó, le explicó a las autoridades que la razón por la que lavaba los cuerpos era porque no quería dejar huellas dactilares en la sangre y que se hiciera sangre seca y pues, se mantuviera ahí la evidencia de su huella de su huella dactilar. Después puso los restos en una caja y la enterró abajo de la entrada de su garage. Meses después estuvo esperando que alguien llegara a arrestarlo, pero nunca nadie llegó y eventualmente se dio cuenta de que al menos por ese asesinato no iba a sufrir consecuencias, al menos consecuencias en ese momento. Pero de todas formas deja de matar 4 años. En 1969, él y Hill se mudan a Redondo Beach a una casa que compró Kearney y al parecer estuvieron felices 2 años ahí. Y luego en junio del 71, Kearney llegó a su casa a encontrar una carta de Hill en la que terminaba la relación. Y esta fue excusa perfecta para volver a matar.
El 26 de junio de 1971, John Demichik, de 13 años, decidió ir a disfrutar el día de verano a la playa y se fue en su bici. Pero en Inglewood tuvo un problema y su bici ya no servía. De la nada, un hombre se le acercó a John ofreciéndole un ride. Ese hombre era Kearney. En cuanto se subió al coche, Kearney le disparó. Y de lo que pude encontrar, nunca se menciona si hubo algún tipo de agresión sexual al cuerpo. Esa misma noche, cuando John no regresó a su casa, sus papás reportaron su desaparición, pero pasaron 2 años sin noticias de su hijo. Hasta el 9 de febrero de 1973, cuando encontraron su cuerpo en la orilla de la carretera 98 en Calexico, un pueblo cerca de la frontera. Y así es como Patrick Kearney se convirtió en uno de los 3 Highway Killers. Y lo demás se los voy a contar la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Y así les mató. No se les olvide dejar un review, compartir el episodio con sus amigos o amigas, seguirme en redes sociales. Todo eso me ayuda muchísimo y pues les agradezco mucho su apoyo y nos vemos la próxima semana. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.